Denise Dresser, analista, politóloga, catedrática del ITAM, columnista en Reforma. ¿Cómo estás, Denise? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto saludarte, Azucena, y también a tu auditorio. Me da mucho gusto escucharte aquí en estos micrófonos, Denise. Pues faltan 11 días para la elección. Se escucha mucho este tema del voto útil, de que hay que salvar a México en la marea rosa, que se vote por un candidato o candidata que tenga posibilidades de ganar frente a la candidata de Morena. ¿Qué significa esto, Denise? ¿Cómo lo podemos traducir para los ciudadanos? ¿Qué es el voto útil? Mira, mi argumento es un poco distinto. Yo lo que he venido diciendo en los últimos tiempos es que López Obrador abusó de su poder. Ujú. Hizo toda una serie de cosas ya estando en la presidencia que jamás anunció cuando fue candidato. Por ejemplo, la militarización, usar la mañanera para denostar a críticos, argumentar que para poner primero a los pobres había que llevar a cabo la austeridad republicana y dejar un estado raquítico. No dijo jamás que violaría la Constitución o la legislación electoral de manera rutinaria, y esos abusos, Azucena, provienen de que tuvo gobierno unificado. El tsunami electoral del 2018 le dio algo que ningún presidente había tenido desde 1997, que era mayoría en ambas cámaras. Y con eso pudo usar una aplanadora legislativa a lo largo del sexenio para pasar leyes que jamás anunció, insisto, como candidato, serían su prioridad. Muchas de ellas que van en contra de la democracia, de la división de poderes e incluso en contra de la propia Constitución. Por eso es que hemos visto una y otra vez a la Suprema Corte tumbar esas leyes. Ujú. Y de ahí creo que la lección más importante de este sexenio, que debimos haber aprendido del viejo régimen, es que Correcto, no hay que darle tanto poder a un solo partido. Y de ahí mi claro. insistencia al voto útil en el Congreso. A nivel de la presidencia, que cada quien vote como ha pensado que de Como acuerdo a sus mejor le preferencias parezca, claro. exacto, Ajá, ajá. sus preferencias ideológicas o quien le resulte más simpática o en función de cómo tomen su voto ya es una decisión personal. Pero para la supervivencia de nuestra democracia endeble, asediada, creo que es fundamental tener un Congreso dividido. Y por eso yo he dicho que el voto útil debe centrarse en votar por el candidato que tenga más posibilidades de ganarle a Morena, porque necesitamos mantener vivos esos contrapesos, sobre todo ante la posibilidad de si gana Claudia Sheinbaum, vamos a perder a la Corte como un contrapeso, porque Ujú. ella va a poder nombrar a un ministro ahora en noviembre y ya con eso va a ser imposible por simples cuestiones numéricas en términos de los ministros más simpatizantes de la 4T, A ver, una que de las se primeras tum consecuencias, si gana Claudia Sheinbaum, independientemente del Congreso, es que el ministro va a ser nombrado por ella. Y Exacto, afín a la y entonces 4T, independientemente de lo demás. independientemente de eso. Y eso significa para declarar inconstitucional una ley necesitas 8 ministros. Se Ujú, perdería ujú. esa mayoría que actualmente existe y ya no podríamos recurrir a la Corte cuando el partido mayoritario, que sería Morena, si fuera Morena, Ujú. pase leyes incluso inconstitucionales o que cambie la Constitución y la modifique a su antojo, como es lo que han sugerido en el Plan C, que es morenizar a la Suprema Corte, Ujú. morenizar al Instituto Nacional Electoral, hacer permanente la militarización, acabar con el aparato regulatorio del Estado. Y entonces el único muro de contención sería un gobierno opositor que además, perdón, un Congreso opositor que además obligaría a la presidenta a negociar, a consensar, a sacar leyes votadas y debatidas entre todos los partidos, cosa que hemos ido perdiendo en este Claro. sexenio, muy reminiscente, hay un déjà vu de cómo el PRI con su aplanadora legislativa en los 70s, en los Pues 80s, solo sí, incluso con señor Carlos Salinas. presidente.
Exacto, sí, y hemos visto incluso un Congreso que no le modifica ni una sola coma, que no está dispuesto a dialogar con la oposición, que sesionan incluso en recintos alternos y que violan incluso todas las disposiciones legislativas para aprobar las leyes, y por eso la Suprema Corte las ha tumbado. Y por eso la importancia de este voto útil en términos de salvar el contrapeso, útil en términos de colocarle restricciones y ataduras a la próxima presidenta para que no sea una presidenta imperial como lo fue. Exactamente, como lo fue Andrés Manuel López Obrador, porque en la medida en la que perdemos el Congreso como contrapeso, la política deja de ser deliberativa y se vuelve atropelladora y abusiva, como lo hemos visto en este sexenio, independientemente de temas ideológicos o de partidos políticos. Creo que el voto útil simplemente serviría para asegurar que la democracia mexicana viva para resistir un día más. Bueno, cualquiera de las dos que llegue a la presidencia, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, necesitan un contrapeso, necesitan no pensarse únicos tomadores de decisiones, escuchar a los ciudadanos, escuchar a las minorías, un voto de contrapeso, ¿no? Eso se pide a los ciudadanos, digamos, un voto de contrapeso. Sí, exactamente, porque creo que es fundamental atarle las manos a cualquier partido mayoritario que tenga intenciones hegemónicas. Y hemos visto, por ejemplo, que Morena las tiene, quiere resucitar al viejo régimen de partido mayoritario que simplemente piensa que la democracia es la voluntad de las mayorías y no también la defensa de los derechos de las minorías. Y creo que es importante que el público entienda que la democracia no funciona sin contrapesos, sin división de poderes, sin autonomía, sin deliberación, y que el voto útil, dándole poder a un Congreso que actúe en función de esos imperativos, es muy importante en esta elección en la que hay tanto en riesgo. Y me alegra que me hayas buscado. No te vayas, Denise, y concluimos. Déjame nada más regresar del corte, por favor, si eres tan amable. Gracias por mantenerse en la línea. A 11 días de las elecciones, pues ya se llegó la hora, Denise. Sí, son tiempos de definiciones y lo que estoy sugiriendo es votar por el candidato o la candidata en cada boleta que tenga la posibilidad mayor de ganarle a Morena. Y simplemente el argumento es: hay que atarle las manos a cualquier partido mayoritario para mantener viva la aspiración democrática que en este sexenio está en riesgo. A Morena le dimos una mayoría legislativa y lo que hizo fue militarizar, demoler, polarizar, dejar a los pobres del país en una situación más vulnerable, y lo hizo porque tuvo tanto poder debido a un gobierno unificado. Entonces, ojalá que el voto útil, yo fui de las que lo usó en el 2000 para sacar al PRI de Los Pinos, y seré de las que lo use en el 2024 para que si Morena gana no tenga gobierno unificado y no pueda seguir gobernando como lo hicieron los presidentes discrecionales, patrimonialistas antes de la era de la transición democrática. Y me despido, Azucena, con una frase que me gusta mucho de Benjamin Franklin. Le preguntaron alguna vez después del Congreso Constituyente que qué había sucedido cuando negociaron los Founding Fathers, lo que habían creado ahí, y dijo: construimos una república, la pregunta es si la podremos preservar. Y creo que sí, lo que nos toca ahora no es ser morenistas o panistas o priistas o de derecha o de izquierda. Lo que urge en la elección en 11 días es ser demócrata. Ser ciudadano, ejercer un voto inteligente, más allá de filias, de fobias. A mí me preguntan mucho, Denise, ¿pero qué significa eso del voto útil? Como por qué no querríamos que el presidente tome todas las decisiones, y pensé inmediatamente en ti. ¿Quién lo va a explicar mejor que Denise Dresser? Y por eso te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación y nos hayas dejado tan clara la importancia del contrapeso, de los poderes en México, en todas partes, el contrapeso de opiniones, de saber escuchar en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Pues imagínate tú, entre los poderes que toman las decisiones para marcar el futuro de un país como este.
Azucena, ya vivimos, quienes lo recordamos, la presidencia imperial de antaño. Ya padecimos las consecuencias de presidentes que gobernaron sin contrapesos, sin contenciones, sin ataduras. Y así nos fue, crisis tras crisis y saqueo al erario, decisiones caprichosas, decisiones voluntariosas que terminaron perjudicando sobre todo a los más pobres del país. Por eso la importancia ahora de tener una democracia que sobreviva, la democracia con contrapesos, la poquita que logramos construir, porque hoy está en riesgo. Y por ello la importancia de salir a votar y votar de forma inteligente para que ningún partido pueda abusar de su poder. El voto de contrapeso. Muchas gracias, Exactamente. Denise. Qué amable, gracias. 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 Buen día. Buen día para ti también, Denise Dresser.